Y ahora sí, una pequeña retroalimentación de lo que vamos avanzando en nuestra materia es precisamente lo que conocimos y lo que hablamos mediante las cuestiones de la administración pública. Ahora bien, esta parte de la administración pública de manera objetiva ya empiezan a constituir la parte legislativa, es decir, la parte que nos contiene las distintas normas, tanto de maneras estatales como federales y nacionales. Y en este punto nosotros ya vamos a hablar también sobre nuestro derecho a la educación como un derecho humano, de acuerdo a distintos criterios reconocidos mediante estas acciones y la inclusión de los derechos humanos a nuestro sistema jurídico mexicano, que pues precisamente lo encontramos a partir del año del 2011. Por lo tanto, esa misma ampliación sobre los derechos ahora incluye que nuestro marco normativo, en efecto, ya no sea nada más en cuestiones nacionales, sino que ahora tengamos algunas La participaciones clase. internacionales. Voy a compartirles el material en resumen de lo que utilizaremos hoy. Me dicen si ya pueden verlo por ahí. Ya se observa, Sí, sí, maestra. se ve la Ya presentación. se Sí, ya ve. se observa. Ok. Bueno, ahora bien, hablar sobre esta sección de la educación en México, vamos a darle la pauta interesante porque realmente se vuelve en manera objetiva, obligatoria y hasta en un tanto ahora con cuestiones de responsabilidad, tanto civil, administrativa y por supuesto en algunas acciones o conductas que pudieran tener el personal que, como vimos, dependen del Estado, es decir, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública y de manera particular también aquellas escuelas que han sido o están adscritas de acuerdo a las licencias y permisos, programas, ¿no? Que contenemos para que podamos acreditar pues este sistema de educación mediante toda la recopilación correcta en cuanto a derechos que sí nos corresponden de manera nacional e internacional. Vamos a ampliar tantito en esta sección de manera internacional, pues ya que de acuerdo también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros, el país mexicano, está comprometido fielmente a que la educación conlleve a distintas modificaciones, evoluciones y se respete todo este proyecto hacia mejoras también que se convengan, tanto en un punto social, económico, cultural, pero para que esto sea posible necesitamos todo lo que ya conocemos como políticas públicas. Y por eso se nos fue sumamente importante conocer básicamente la actuación del Estado. La actuación del Estado nos va a llevar a que podamos reconocer que dentro de esta administración, pues como nos dice esta diapositiva, en torno al derecho a la educación en México se han establecido ideales en las normas que no corresponden necesariamente a la realidad social y económica del país, lo que de manera empírica veníamos aplicando y de acuerdo a sus participaciones también en la clase pasada, reconocimos esta pluriculturalidad de la que México goza en cuanto a distintos territorios y que de manera precisa se necesita que el país y el vínculo que debe haber entre planeación, evaluación, financiamiento para lo que se conoce como el sistema de educación. Y pues estas secciones sobre planeación, evaluación y financiamiento las vamos a requerir
y conocer de manera administrativa. Es decir, yo creo que aquí todos ustedes tienen la experiencia de conocer sus escuelas, de aplicar dentro de las mismas distintos tipos de reglamentos, las cuestiones administrativas que ustedes llevan para el mejoramiento o solicitar el mejoramiento de la misma, ¿no? O que participe esta en algún tipo de programa que es patrocinado por esta política pública. De acuerdo a las normativas, también vamos a ver un pequeño contexto sobre la Ley General de Educación. Y pues esta ley establece que las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Fíjense cómo esta sección de acceso y permanencia, pues básicamente como servidores en esta sección de educación, nos compromete a obtener y en ningún momento a limitar este derecho a la educación, aunque como vimos en información anterior, pues aquellos que sean menores o estén a cargo de personas que realmente tengan otro tipo de responsabilidades en el país, pues este derecho a la educación tiene que ser brindado sí o sí. En el segundo párrafo, ok, estoy leyendo su chat. Ok, perfecto. Sí debe de ser alguna cuestión técnica. Gracias, gracias. Bueno, continuando, entonces encontramos que es necesario que se dé cumplimiento y se hagan los ajustes que requieran la normatividad en materia de la prestación del servicio social, así como hacer las previsiones presupuestales necesarias a efecto que se remunere el servicio social de los estudiantes en términos de los ordenamientos mencionados. Mediante este contexto, nosotros vamos a tener distintos tipos de interpretaciones y al mismo tiempo entramos en la responsabilidad social, donde todos nosotros tenemos esta responsabilidad, ¿no? De acaecer a este funcionamiento de la educación. Sin embargo, como ciudadanos, dependemos nosotros de esta actuación gubernamental para entender los ajustes que se requieran, para entender esta sección sobre el servicio social. Recordemos que de manera social, México también es activo en tener distintos tipos de prestaciones y de esta misma manera va a funcionar tanto en las cuestiones como en los trabajadores y que pues estos mismos trabajadores tengan la posibilidad de acceder a estos servicios sociales, que por supuesto también son organizados por nuestra política, es decir, aquellos institutos que prestan estos servicios como el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, están meramente relacionados con este interés del Estado. A los que están llegando, buenos días aquí por el chat. Y bien, de acuerdo al marco normativo, ahora bien, vamos a hacer una pequeña recopilación en esta sección jurídica para que podamos entender por qué es tan importante que nosotros entendamos estas particularidades de la Constitución. Dentro de nuestro orden jerárquico de nuestra ley, nosotros vamos a conocer y entenderlo de una manera que es muy práctica. Vamos a poner como una pirámide y dentro de esta misma pirámide encontraremos que al inicio de la pirámide, en la punta, está nuestra Constitución.
Y dentro de esta Constitución, a la par, vamos a encontrar a los tratados internacionales en derechos humanos, únicamente en esta sección de derechos humanos. En el segundo punto, es decir, en un segundo escalón, vamos a encontrar a las leyes federales y en tercer escalón vamos a encontrar a las leyes locales y hasta el final o la base de la pirámide vamos a encontrar reglamentos o sentencias. Y por eso, en este marco normativo, nos interesa saber cuál es la parte superior que en este caso está contenida en nuestra Constitución. Contenida desde nuestro artículo tercero y nos marca que nuestra Carta Magna, el cual originalmente establecía los principios de libertad, laicidad, tanto en los establecimientos públicos como particulares, y gratuidad de la educación, si bien el texto original no se hablaba aún de la obligatoriedad. Es importante que tengamos en cuenta la información que corresponde a nuestra materia, es decir, todos aquellos eventos históricos que empezaron a formar parte en nuestro sistema nacional mexicano para ir formando pues el sistema educativo. Al tener distintas aportaciones en nuestro sistema educativo, fuimos nosotros encontrando que en distintos años, a partir de que empieza a tener México esta importancia y a ser reconocido como tal, pues nace nuestra primera constitución en 1812 y sin embargo las prioridades o los intereses eran meramente entes gubernamentales, entes políticos en cuanto a distintas cuestiones que hicieran a México independiente. Y en este sentido, vamos a reconocer distintos años donde se llevan avances dentro de nuestro sistema educativo. Encontramos que en 1934 se introdujo la obligatoriedad de la educación primaria y el carácter socialista de la educación, mismo que sería suprimido en la reforma de 1946, la cual acentuó el humanismo y la vocación universal de la educación. Hasta en el año de 1934 se modifica además el artículo 73 constitucional referente a las facultades del Congreso de la Unión. Se contempló por primera vez la necesidad de unificar y coordinar la educación en toda la República, mediante normas en las que se distribuyera la función educativa entre los tres órdenes de gobierno. Se fijaran las aportaciones económicas correspondientes y las sanciones que en su caso se derivaran al incumplimiento en las normas de la materia. Es decir, que ya dentro de esta Constitución, en 1934, empieza a haber esta forma de coercitividad del Estado mediante sus distintas instituciones, básicamente para tomar cartas en el asunto, donde no se llevara a cabo esta obligatoriedad de la manera que específicamente ya se habían dado las instrucciones en que se iba a empezar a impartir, ¿no? La educación primaria en este sentido hacia el país mexicano. Hemos tenido distintos puntos de evolución porque es hasta en el año de 1980 cuando se vuelve a reformar el artículo tercero constitucional para garantizar la autonomía de las universidades. Esta sección pues también contiene a tener en cuenta o tener esta conciencia de clase, ¿no? Que existía en distintos puntos en nuestro país, ya que el único avance era en cuanto a la obligación de la formación básica. Y a partir de 1980, entonces empieza a tener un auge, o es decir, se busca una posibilidad dentro de la formación superior. Hasta en el año de 1992 se eliminó la prohibición que existía para que las corporaciones religiosas y los ministros de los cultos impartieran educación. Este trabajo, pues obviamente, después de tantos eventos históricos, era donde se promueve esta parte laica de nuestra cuestión en el sistema de educación mexicano, ya que todos los tintes que traíamos pues eran meramente europeos en cuanto a la invasión hacia nuestro país y la implantación de tantas creencias dentro del mismo.
En 1993 se establece en el primer párrafo que todo individuo tiene derecho a recibir educación y se incluye la secundaria dentro de la educación obligatoria. Es decir, esto ya forma parte de que el Congreso de la Unión expide la Ley General de Educación vigente. Se necesitó que nosotros incluyéramos en este sentido distintas posibilidades que las normas reconocieran una parte de la obligación de forma social, política, económica y cultural en el país para que esta parte de la educación fuera ya desarrollándose para ir formando dentro del país un mejor acceso a la misma educación. Recordemos que después de la revolución también las estadísticas de analfabetismo en nuestro país eran bastante altas. Tras una reforma en el año del 2002, se incorpora en el artículo tercero constitucional a la educación preescolar como obligatoria. Asimismo, se incluyó el mandato para el Estado de promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo a la educación superior. Esta, esta presión sobre incorporar cada vez más normativas para que se buscara básicamente que hubiera un efecto positivo en la aplicación de nuestro sistema de educación. En el 2011 se establece que la educación que imparte el Estado debe fomentar el respeto de los derechos humanos. Aquí es donde encontramos esta pauta que comentábamos al inicio en materia de cuestiones de derechos internacionales, ya que varios de los principios sobre los derechos humanos, pues es que son de manera universal. Y en este sentido, México como Estado-nación se ha comprometido dentro de distintos tratados internacionales que realmente contienen derechos humanos y dentro de ellos está inmersa esta participación sobre la educación, aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto de San José, que declaran esta posibilidad dentro de que cada ciudadano, y como lo hemos hablado, ¿no? Los ciudadanos normalmente no, en este punto no estamos hablando de las diferencias de edades, etnias, razas, porque en muchos de estos sistemas por la pluriculturalidad presentan ventajas y desventajas por el tipo de territorio. Por lo mismo, finalmente en febrero del 2012 se agrega la educación media superior también como obligatoria. Entonces, han sido bastantes años en que este sistema educativo ha podido ser formal de acuerdo a la normativa de nuestro país y que gracias a que esto que es ley, entonces ya buscamos este sentido de obligatoriedad porque si no existen distintas consecuencias de derecho. Cabe señalar que la Ley General de Educación contempla la existencia de un sistema educativo nacional conformado por los educandos y educadores, las autoridades educativas, el Consejo Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades federativas, los planes, programas, métodos y materiales educativos, las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares, con reconocimiento de validez oficial, las instituciones de educación superior y las que la ley otorga autonomía. Recordemos que en distintas normativas, pues establecen también distintos requisitos para que se tomen en cuenta de manera más general esta observancia sobre la impartición del sistema educativo y al mismo tiempo el distinto tipo de desarrollo que pues obviamente genera las distintas etapas en las que el ser humano pretende obtener esta educación. La misma Ley General de Educación pues establecen requisitos muy genéricos para el reconocimiento de validez oficial y la parte específica se encuentra en diversos acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, hacen falta criterios cualitativos para la incorporación y revalidación de estudios. Es decir, en cuestiones administrativas es donde precisamente también se observan
¿no? Podrían ser normas oficiales mexicanas que ponen pauta a esta cuestión específica sobre dar instrucciones dentro de nuestro sistema de educación. Los consejos de participación social, con el objetivo de fortalecer y elevar la calidad de educación pública, que sin embargo hasta ahora no han logrado convertirse en un factor decisivo mediante el que la sociedad pueda consolidar sus aspiraciones en la mejora de los servicios educativos. En este punto es donde nosotros damos un paso en la realidad en nuestro México y recordamos que los servicios educativos, pues en algunos territorios aún no pueden ser completamente, pero en este sentido ya no nada más es responsabilidad de nuestro Estado o responsabilidad de quienes imparten la educación, sino que también son factores culturales, son factores reconocidos, ¿por qué no también en algunos lugares como usos y costumbres, que realmente tienen otras prioridades en este sentido a reconocer o llevar estrictamente las normativas correspondientes? En el caso de la educación superior, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que data desde el año de 1978, también hace referencias muy escasas a la educación impartida por los particulares. Sin embargo, esta ley desde 1978 al 2000, pues ha venido también reformándose, dando los criterios necesarios dentro de cualquier territorio, pues ya que nosotros como nación mexicana estamos establecidos como una república federal, cada entidad federativa conlleva una responsabilidad propia para dar básicamente resultados y al mismo tiempo informes sobre la realidad sobre el sistema de educación en cada una de sus entidades al sistema público federal. El Congreso tiene facultades para distribuir la función educativa entre la Federación y los estados y los municipios, así como para fijar las aportaciones correspondientes a ese servicio público. Ni la Ley General de Educación ni la Ley de Ciencia y Tecnología señalan en qué proporción se debe contribuir cada uno de los órdenes de gobierno en el gasto público destinado a la educación, la ciencia y la tecnología. Es decir, aquí vamos a entrar también un poco en contexto en materia tributaria, porque pues ya que México se maneja en cuanto al pago de impuestos por la mayor parte de las cosas que realiza en sus actividades el ser humano, más bien el ciudadano mexicano, pues dentro de cada uno de estos impuestos corrobora esta sección del gasto público. Y de acuerdo a estas aportaciones es donde también nacen planes, programas y financiamientos hacia distintos tipos de la misma. En estas diapositivas yo les presento un resumen de pequeños acuerdos que meramente tienen relación ahora, porque en nuestro sistema educativo no nada más vamos a tratar en cuanto al principio general de nuestra Constitución del artículo tercero, sino que emana también en distintos puntos, porque nuestro sistema de educación es bastante amplio y de manera nacional nosotros dentro de esta pluriculturalidad aplicada tenemos distintas normativas que se han utilizado como reforzamiento. Y algunos de los ejemplos están acá, ¿no? Por ejemplo, al final tenemos el decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, ¿no? Distintas opciones educativas, oportunidades que se han creado dentro de las políticas públicas para el establecimiento del sistema educativo. Entonces, en las ramas jurídicas sí conlleva tener un estudio amplio sobre esta posibilidad dentro de las siguientes leyes, normas oficiales, acuerdos. En este caso, tenemos las leyes federales, que por ejemplo está la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, es decir, pues cuando no se cuenta también con una infraestructura correcta, pues es necesario hacer uso de lo que se presta en el territorio para que exista pues esta posibilidad de impartir la educación. La ley de cooperación internacional para el desarrollo, atendiendo a nuestro principio que esto es considerado como un derecho humano, la educación, de acuerdo también a la importancia que se les da
a los menores, cuestiones que habíamos platicado anteriormente. Por ejemplo, también la UNICEF tiene ciertas participaciones y colaboraciones con distintos estados para corroborar, para apoyar y auxiliar en este sentido a que se lleven a cabo algún tipo de plan o programa dentro de, el sistema mexicano. Tenemos la ley de educación militar. Recordemos que en cuanto a la defensa nacional, también existen rigurosos sistemas educativos. La ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal, acá son las cuestiones que hablábamos en materia tributaria, ¿no? El derecho fiscal, como tanto de manera particular, el Estado, pues básicamente realiza esta organización para el cobro de impuestos de cada uno de nosotros como trabajadores, como ciudadanos, porque pues eso es una parte real. Nosotros pagamos impuestos hasta por ir a comprar agua, ¿no? Las cuestiones del IVA, del ISR están incluidos en cada actividad que realizamos de manera comercial. Por ejemplo, en la Ley General de Educación también es una de las bases en cuanto a las leyes federales, muy importante reconocer de manera normativa. En este punto, quisiera comentar también sobre la Ley General de la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La palabra de la inclusión también es meramente en cuanto a la corriente del derecho natural, es decir, incluida como base de un derecho humano, porque estas cuestiones con discapacidad han venido siendo de manera ahora tratada muy inclusiva. En algunos años anteriores se habían hablado y se habían establecido, por ejemplo, escuelas para sordos, escuelas para sordomudos, escuelas para personas invidentes, ¿no? Escuelas precisamente que se necesitaran a lo que llamamos educación especial, ¿no? Y estas necesidades especiales era efectivamente lo que se trataba de contener hacia una atención especial, y a lo que hoy estamos tratando es que pues esta inclusividad, según la interpretación de la Suprema Corte, nosotros tenemos que implementar en este sentido que se encuentre una inclusividad de forma muy normal y de forma general en las aulas en cuanto al sistema educativo. Y es precisamente por lo cual también se exige de cierta manera esta preparación o esta capacitación extra de todos aquellos que pues, son servidores y funcionarios a la Secretaría de Educación Pública. La Ley General para la Prevención Social de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, son pautas en las que meramente nuestro sistema educativo siempre está teniendo acuerdos. Otras que también tienen cierta participación en el sistema es como la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en algunos planes y programas que se prestan para el ejercicio del sistema educativo, y la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados. Recordemos que también dentro de estos conocidos CERS también se imparte servicios educativos. Y, por ejemplo, ya encontramos la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, es decir, pues que todos básicamente debemos ejercer la profesión para la que realmente estemos preparados. Eh, Ley sobre refugiados y protección complementaria, habíamos tocado algunos de estos temas sobre cuestiones de migración, ¿no? Y de acuerdo a los reglamentos que son internos y obligatorios para cada sector o institución dentro de la administración pública. Y en resumen, eso es el criterio concebido dentro de nuestra clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Si me permite la participación, maestra. Claro que sí, adelante. Pues para seguir complementando esta parte que usted nos comenta, este, pues si bien mal no recuerdo desde el gobierno de Juárez, ¿no? Él pretendía, ¿no? De que las personas estuvieran preparadas, ya que se supone
que si el ciudadano se encontraba bien preparado, pues el país iba a tener un mejor desarrollo. Entonces, también por ahí leyendo una parte, nos menciona que desde el gobierno de Juárez, esa idea que él tenía de preparar al país, a los ciudadanos, fue retomada también en el gobierno de Porfirio Díaz. Desde ahí empezaron, entonces es una evolución que ha venido teniendo la educación y que con ayuda de las reformas, de las leyes, los acuerdos, se ha ido mejorando, ¿no? Para que de tal manera la ciudadanía se vaya preparando, tenga el conocimiento y pues si nos damos cuenta ahorita en la actualidad, la mayoría de los jóvenes ya estudian una carrera, ya están estudiando una carrera, no, no como nuestros abuelitos, ¿no? Que se quedaban solamente con una primaria, con una secundaria, más sin embargo, ya ahorita ellos desean una preparación más avanzada. Esa sería mi participación. Claro que sí, y muy acertada, ¿no? También hemos tenido distintos tipos de evolución en materia socioeconómica, que pues efectivamente ha existido esta exigencia de preparación para la mayor parte de ciudadanos mexicanos. Maestra, yo quisiera participar en ese sentido. Sí, Este, Estuve leyendo que precisamente con la Constitución de 1917 y en específico durante el gobierno de Álvaro Obregón, eh, aparte de que fue uno de los revolucionarios con mucha sagacidad para poder equilibrar las fuerzas que estaban en pugna en ese momento, ya con José Vasconcelos, que se instituyó precisamente eh, ese proceso de alfabetización de todo el país, porque recordemos que casi eh, más de 8 millones de habitantes en México eran analfabetas. Y recordemos nosotros que en ese sentido, José Vasconcelos inició una preparación de un cuerpo colegiado de maestros que se trasladaban a las comunidades y ahí formaban lo que se llamaban las escuelas rurales, en la que precisamente el programa de estudio tenía que ver con la necesidad de ver con los asuntos que se estaban dirimiendo en ese momento a nivel nacional. Entonces, este fue un proceso que a mí me parece que fue bastante atinado. Lo contrapongo con el hecho de que hoy día nuestra educación ha sido una educación globalizada, en el sentido de que yo la propuesta que siempre he hecho es que se haga una regionalización de la educación, porque me voy a, a comparar con el hecho de que muchos de los mexicanos queremos conocer Europa, Francia, Estados Unidos, Egipto, Grecia, y realmente no conocemos la cultura de nuestro país. Entonces, yo siento que atinadamente Vasconcelos sienta las bases para un desarrollo de una educación más apegada al pueblo. Esa sería mi participación. claro que sí, gracias. Muy, muy acertado, ¿no? Esta sección reconocible sobre la pluriculturalidad y pues que también México no siempre ha formado parte nada más de mexicanos, siempre hemos tenido la afluencia también de extranjeros en nuestro país recibiendo o impartiendo educación. Maestra, buen día. Maestra, buen día a Buenos usted y a días. todos. Si me permiten dar mi pequeño punto de vista, ¿no? Lo que Adelante, decía usted, adelante. y al final de cuentas los compañeros, ¿no? A través de la historia, México ha querido siempre sobresalir en el sistema educativo. Tenemos los antecedentes después de la Revolución Mexicana, que es cuando ya se le da un poco más de énfasis a los gobiernos, con la intención de mejorar la educación. Por ejemplo, si iniciamos con el proyecto de educación nacionalista, cuando en aquella época de la creación de la SEP, luego el proyecto también de lo que es educación rural, el proyecto de la educación socialista, precisamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Todos los gobiernos han tenido la intención, pero bueno, también va dependiendo mucho de la política o de las personas, vamos a decirlo así, los funcionarios públicos que aplican la normatividad. Muchas veces tienen la buena intención, pero también se pierden en la intención por la manera de politizar al pueblo.
Y por ello yo le comento, ¿no? En la época anterior, por ejemplo, donde se le daba mucha cabida a lo que es la educación técnica. La educación técnica, el proyecto de unidad nacional, por ejemplo, que también fue buena porque se trataba de incluir a toda la población, a todos los niños, que, como decía el maestro hace rato, ¿no? Que existía en ese entonces una gran cantidad de personas analfabetas. La intención es buena. Entonces, haciendo ese comentario, nosotros como entes sociales y como entes educativos también creo que tenemos que analizar ese panorama que ha tenido México en el sistema educativo, cómo ha ido evolucionando. Y bueno, vemos que ahora, pues en la actualidad también los gobiernos tratan de ir mejorando. Comentaba hace rato la maestra, ¿no? Ahorita tenemos la facilidad de que las escuelas particulares, por ejemplo, que se le dio la oportunidad de brindar, de ser un poquito más abiertas, como en el caso de nosotros, ¿no? Que tenemos ahorita la oportunidad de llevar a cabo esta maestría. Es gracias tal vez a los gobiernos, a la normatividad del cual usted ha venido manejando y que se ha venido dando a través de los diferentes gobiernos. Esperamos pues que los gobiernos en la actualidad sigan mejorando ese sistema. Pero como decía usted, todo depende del financiamiento, todo depende de la planeación. En pocas palabras, decir, la planeación que el gobierno trae en su proyecto de política educativa. Y bueno, ese es mi pequeño punto de vista y pues contribuir en esta plática, lo que yo le entendí. Gracias, maestra, y gracias a todos. Gracias, gracias por su participación. Bien, ya nos estamos quedando sin tiempo. Si me permiten recordarles que estén atentos a su plataforma institucional. Aquellos que tengan algún inconveniente, alguna duda, pues nos ponemos de acuerdo mediante la misma plataforma o bien de acuerdo a nuestros datos personales en el grupo que ya conocemos todos. Enterado, maestra, buen Hasta día. luego. Gracias, gracias por su atención. Buenos días Buen a día, todos. maestra, buen día. Hasta luego. Buenos días, maestra. Buen día, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Hasta luego, Gracias. maestra, Buenos días a gracias. todos. Gracias. Buenos A días, todos y a maestra. todas.